La Organización Mundial de la Salud anunció que por primera vez el coronavirus se extiende más rápido fuera del epicentro. En 40 países hay contagios, siendo Brasil el primer país latinoamericano. A pesar de que la infección se ha extendido, su letalidad es muy baja. El informe anual sobre la región de las Américas de Amnistía Internacional resalta la desigualdad, la corrupción y la violencia que vive la región, entre otros temas que llevan, según el organismo, a violaciones de los derechos humanos. Hablaremos con un integrante de Amnistía Internacional. Enfrentamientos entre la policía y los vecinos de las islas griegas de Lesbos y Quíos por los planes del gobierno de construir centros cerrados hasta para 20,000 migrantes. Los residentes intentan evitar la llegada de maquinaria y se quejan de que esta decisión amenaza la seguridad y la salud pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días en América Latina y a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró que el coronavirus actualmente se extiende más rápido fuera de China que en el país donde se originó el brote. Más de 80,000 personas tienen el virus, la mayoría en China. Pero la preocupación se extiende en algunos focos del COVID-19 fuera del gigante asiático, como Corea del Sur, Irán e Italia. Asia, Europa, África, América del Norte y del Sur y Oceanía. El coronavirus COVID-19 se ha extendido a todos los continentes menos la Antártida. En una inusual conferencia desde la Casa Blanca, Donald Trump citó una investigación de la Universidad Johns Hopkins sobre los países más preparados para afrontar una epidemia. Estados Unidos es el número 1 como el más preparado. Reino Unido, Países Bajos, Australia, Canadá, Tailandia, Suecia, Dinamarca, Corea del Sur, Finlandia. Trump también anunció que el vicepresidente Mike Pence será el encargado de preparar al país frente al COVID-19. La rueda de prensa llegó poco después de registrar el primer caso en Sudamérica. Un hombre de 61 años hospitalizado en Brasil después de volver de Italia. Grecia también anunció su primer caso, igualmente relacionado con Italia, un país que ha confirmado más de 300 contagios. Es el mayor brote en Europa y su expansión causa preocupación. Pero sus vecinos han decidido no cerrar las fronteras. Es una situación de preocupación, pero no debemos ceder al pánico. En Medio Oriente sí hay restricciones. Varios estados del Golfo cortaron relaciones con Irán, que cuenta con varios contagios, y Arabia Saudita suspendió los visados para los visitantes de la Meca. Otro foco global es Corea del Sur. Con más de 1.500 casos, es el país con más infecciones fuera de China. Ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos se cancelaron por el virus. Mientras tanto, Daegu, la población en el corazón del brote, se ha convertido en una ciudad fantasma. Los casos sospechosos aún pueden ser positivos. Nunca se sabe. No podemos salir. Daegu está completamente aislada. Mientras el país batalla para contener el virus, se extiende la preocupación. La Organización Mundial de la Salud anunció que por primera vez desde que nació el brote, el número de nuevos casos fuera de China superó los registrados por Beijing. Pasamos con el informe anual sobre la región de las Américas de Amnistía Internacional. El reporte resalta la desigualdad, la corrupción y la violencia que vive la región, entre otros temas que llevan, según el organismo, a violaciones de derechos humanos. Analizamos este estudio con Carlos Luzberti. Él es integrante de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Venezuela. Señor Luzberti, gracias por esta comunicación. Empezamos con las protestas latinoamericanas. ¿Qué gobiernos respondieron con represión y uso excesivo de fuerza durante el 2019? Hola, buenos días, Alan. Efectivamente, durante el 2019 vimos reflejados casos graves de uso excesivo de fuerza por parte de varios gobiernos latinoamericanos, entre ellos pues Venezuela, en el caso de Chile, Bolivia, Ecuador. Hubo situaciones de bastante preocupación para Amnistía Internacional en cuanto a la represión de la protesta pacífica de la ciudadanía en cuanto al reclamo de derechos económicos, sociales y culturales, pero también derechos civiles y políticos. Señor Luzberti, hablemos ahora sobre la corrupción. Hay una frase en el informe que ustedes publican que dice que la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción, que alertan además ustedes sobre este detalle al respecto.
Sí, efectivamente, en medio de un cuadro general en las Américas respecto a la falta de acceso a la justicia imparcial, independiente, gestionada con debido proceso, esto incluye las denuncias de la ciudadanía sobre corrupción y también poner el acento en cómo la corrupción impacta los derechos de las personas, es decir, los recursos públicos que se ven drenados por la vía de la corrupción, que en realidad deberían estar destinados a la satisfacción de derechos de las personas, derechos económicos, sociales y culturales como salud, alimentación, pero también civiles y políticos como aquellos que están destinados a asegurar condiciones de vida dignas para las personas, el acceso a servicios, el acceso a condiciones de ciudadanía integral. Señor Luzberti, nos quedan 30 segunditos. ¿Cómo está la situación de los defensores de derechos humanos en esta región, en Latinoamérica? Sumamente complicado. Las Américas sigue siendo una de las regiones más violentas en términos de violencia armada en general. Venezuela, uno de los países o el país de las Américas con mayor índice de violencia interpersonal, seguido por otros países de la región como Jamaica, con el flujo de personas migrantes más grande después de Siria. Y en este contexto, los defensores de derechos humanos siguen siendo personas en riesgo, países especialmente como Colombia o México, donde defensores y defensoras de derechos humanos o periodistas están en la primera línea, riesgo desde el punto de vista de la acción de su trabajo. En otros países, no solamente desde el punto de vista de ataques o agresiones físicas que causan la muerte, sino por la tendencia a criminalizar el trabajo independiente de las organizaciones de derechos humanos, como ocurre, por ejemplo, en Venezuela. Pues sumamente complicada, entonces así califica la situación de los defensores de derechos humanos en la región el señor Luzberti. Él es miembro de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Venezuela. Muchas gracias por esta comunicación. Y nos vamos a México, precisamente uno de los países que más detalla en su informe esta ONG en temas como migración, seguridad y violencia de género. Y es que ante los recientes feminicidios y el problema de violencia que enfrenta el gobierno mexicano, la presión aumenta para que se endurezcan las medidas contra los criminales en el país. Legisladores han propuesto pena de muerte en México a violadores y feminicidas cuyas víctimas sean menores de edad, así como responsables de homicidios agravados. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto no es una solución ni una opción. Yo no creo en la pena de muerte y no creo además que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Yo estoy convencido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. En otros temas, decenas de policías resultaron heridos en las islas griegas de Lesbos y Quíos en enfrentamientos con vecinos del sector. El gobierno anunció su intención de construir centros de detención para migrantes que sustituyan a los actuales campos abiertos. Los vecinos se oponen ante el temor de que se continúen sobrepoblando las islas. El informe es de Luis Muñoz. Vecinos de Lesbos y Quíos trataron de evitar el desembarco de material para construir los centros de detención para migrantes. Un día después, los habitantes trataron de llegar hasta el punto donde está prevista la construcción. La policía lanzó gases lacrimógenos que los manifestantes respondieron con piedras. Viven como animales dentro de campamentos como Moria y quieren irse. Quieren irse para encontrar un lugar mejor. Nosotros también lo queremos, por lo tanto estamos luchando por ellos y por nosotros. El gobierno de Kyriakos Mitsotakis asegura que los centros ofrecerán mayor seguridad a los solicitantes de asilo y a los residentes. A pesar de las protestas, mantiene sus intenciones de construirlos en las islas de Samos, Kos, Leros, Quíos y Lesbos. Los locales temen que este acuerdo suponga la llegada de más migrantes y la superpoblación permanente de estos espacios. Esta no es una situación aceptable.
Nuestras islas son como una zona de guerra. No digo que los inmigrantes ilegales no sean humanos, pero no queremos cárceles cerradas. En las 5 islas griegas hay 40.750 solicitantes de asilo. En Lesbos, en el campo de refugiados de Moria, viven 20.000 personas en tiendas de campaña y pésimas condiciones. En los últimos meses, Grecia se ha vuelto a convertir en la principal vía de llegadas irregulares del Mediterráneo. Algo que no sucedía desde 2015, cuando más de 1 millón de personas llegaron huyendo de la violencia. Combatientes de oposición al gobierno de Bashar al-Assad, con apoyo de Turquía, recuperaron una población en el noroeste de Siria que habían tomado hace poco las fuerzas gubernamentales. Sarakep, una pequeña ciudad clave en el este de Idlib, y además cortaron la autopista que conecta la capital Damasco con la ciudad de Alepo. La toma de Sarakep es un revés para las fuerzas del presidente de Siria, Bashar al-Assad. En la provincia de Idlib, al noroeste sirio, hay preocupación, pues Turquía se mantiene firme y dice que no se retirará. Y Rusia también rechaza los llamados a un alto el fuego. Más de 900.000 personas han huido de esta región desde diciembre. Atma, en el noroeste de Siria, una estrecha franja de territorio en la frontera turca. Para muchos desplazados sirios, el viaje termina aquí. Hasan es originario de Idlib, en el noroeste de Siria. Construyó este refugio para él y su familia. Este muro los protege. Vivimos aquí, al lado de ese muro turco, porque es el único lugar donde nos sentimos seguros con nuestros hijos. Si el ejército llega hasta aquí, escalaremos este muro y llegaremos a tierras turcas. No tenemos otra opción. Este edificio, que tiene 4 o 5 metros de ancho, alberga 4 familias. Tuvimos que construir esas estructuras, tuvimos que construirnos un techo. Durante los 3 últimos meses, casi 1 millón de personas huyeron de los enfrentamientos en la región de Idlib. Es el mayor éxodo en 9 años de guerra dentro del país. Esta provincia es el último bastión que se escapa de las manos de Bashar al-Assad. Está controlada por grupos yihadistas y rebeldes ayudados por Ankara, que se enfrentan al régimen de Damasco apoyado por Moscú. Estos últimos días, nuevos enfrentamientos estallaron en Idlib. Entre los desplazados, 170.000 personas viven en la intemperie, por falta de espacio en los campamentos sobrepoblados. Y para el presidente turco, abandonar Idlib no es una opción. No daremos ningún paso atrás, empujaremos al régimen sirio más allá de las fronteras que hemos establecido y nos aseguraremos de que los refugiados regresen a casa. Ankara pide al régimen sirio que detenga el avance de sus tropas hacia Idlib. Algunos puestos de observación turcos están rodeados por las fuerzas de Damasco. La última ofensiva del régimen sirio en esa provincia dejó más de 400 muertos, muchos de ellos civiles. Finalizamos en Francia con una exposición digital de inmersión de 140 videoproyectores y una sonorización especializada que se da cita este 28 de febrero. Las obras de Chagall proyectadas sobre paredes de hasta 10 metros de altura, con la voz de Janis Joplin de fondo. Desde el 28 de febrero y hasta el fin del año es posible recorrer el sur de Francia desde París a través de los ojos de famosos artistas. Es una exhibición que nos lleva del movimiento impresionista hasta la pintura moderna en las orillas del mar Mediterráneo, donde los colores del mar, del cielo y los de los pueblos inspiraron a los pintores entre los años 1880 y 1970. Entre 1880 à peu près et 1970. Esta exposición rinde homenaje a la fascinación de los pintores por el mar Mediterráneo. A partir de 1880 dejaron París y el norte de Francia para pintar el Sol de Collioure y el de Saint-Tropez. Gracias a una mezcla de técnicas numéricas y de música, más de 500 obras inundan el atelier de Lumière con sus luminosos colores. Durante 40 minutos el público viaja a través de los movimientos pictóricos de los siglos XIX y XX, el impresionismo con Monet y Renoir, el puntillismo con Signac o el fauvismo con Derain. La última creación del Taller de las Luces, dedicada a Gustav Klimt en 2018, había atraído a más de 1 millón de visitantes. Pues muchas gracias por su compañía, ya lo sabe, vea más, mucho más en france24.com.